Muy buenas noches, tengan ustedes. Mi nombre es Ever Banda. Yo soy Humberto Sáenz y nosotros aquí juntos somos surcidores.tv y hoy tenemos un programa que esperamos sea muy interesante para todos ustedes. Estaremos hablando de un país muy bonito, muy interesante, con, según lo que leíamos, el índice per cápita más grande de Latinoamérica y también de conocimiento, de estudios y demás. Y poco a poco iremos conociéndolo. Este país es Uruguay. Y hablando de un miembro de ahí. Exactamente, estaremos hablando de un amigo y hermano de la palabra de Uruguay que se llama Luis Ramírez. Y ustedes lo van a poder conocer sus historias, conocer sus tradiciones y sobre todo ese hermoso país que es Uruguay. Sí, fíjate que acá en esta ocasión veremos un tipo de narración diferente, una manera más coloquial de narrar, más sencilla, más como que de plática, pero nos da muchos detalles, nos da mucho de cómo es la gente, de cómo es su pueblo, de cómo es sus costumbres. Entonces eso lo enriquece bastante. Aparte que tiene una voz preciosa, sí, me gustó mucho la voz de él. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero tiene una voz preciosa, entonces creo que es algo muy, muy gratificante realmente el contar esta noche con él. Exactamente, pues más que nada también en esta noche fría, como ustedes verán, tuvimos que recurrir otra vez a los suéteres porque ya se vino el invierno. Monterrey está en esta noche entre que lluvioso y más que nada frío. Estamos como a 5 o 4 grados. Así es. Y bueno, el programa no podíamos dejarlo que pasara sin que nosotros pudiéramos venir bien abrigados, pero ya estamos aquí para disfrutar. Para aquellos que se están conectando o que nos están conectando de otros países o que nos van desde otros países, muchos saludos y Claro. felicitaciones para aquellas personas que cumplen años. Sí, y en esta semana fue la celebración, por lo menos aquí en México, de todos los músicos. Entonces, felicidades también para todos aquellos narradores, inclusive, que son músicos y que se acompañan de la música para narrar. Pues felicidades esta semana también. Pues demos comienzo con nuestro programa dedicado a Uruguay y sus historias por medio de la voz de Luis Ramírez. Y vamos a ver el primer video que se llama precisamente Conociendo Uruguay. Adelante. La salvaína llega a las costas uruguayas traída por el oleaje y por los poderosos vientos que soplan desde el corazón del océano Atlántico. Por esa razón es que la cercanía del mar puede adivinarse sin necesidad de carteles que lo indiquen. Alcanza con percibir, aún a kilómetros de distancia, el aroma de la sal en el aire. El rumor de la brisa acariciando los viñedos, el ritmo de las tijeras y el andar de los carros durante la vendimia. El silencio en las bodegas interrumpido por el rodar de los barriles, el descorchar de las botellas, el vino llenando las copas y el chocar de cristales durante el brindis. Los sonidos del vino no pueden dejar de formar parte de un paseo por el Uruguay. El Uruguay es un país acostumbrado a vivir de la riqueza y variedad de sus suelos, en un sentido amplio, ya que la construcción también ha recorrido al suelo en busca de materiales nobles y perdurables. Por eso, la textura de la piedra se hace presente aquí y allá al recorrer el Uruguay. Desde las calles empedradas en adoquines y las casas de la época colonial,
a las modernas viviendas en balneario y los galpones y corrales de piedra en el ámbito rural. Pocas cosas pueden ser tan imperdonables en la vida como dejar Uruguay sin haber probado el sabor de un auténtico chivito. Es el sándwich emblemático uruguayo. Si no lo probaste, no conoces el país. El jamón, la mozzarella, la panceta, los huevos duros, la lechuga, el tomate están presentes, pero sin la carne de lomo no hay chivito. En el Uruguay existe una treintena de casinos y salas de juego donde poner a prueba la buena suerte y, por qué no, la capacidad de autocontrol. Se encuentran tanto en Montevideo como en los principales balnearios y centros turísticos del país. Las fichas del casino le dan color a una noche en Uruguay. Y bien, eso es parte de Uruguay. A mí en lo personal me tocó ya estar en Uruguay participando en el festival de la maestra Nire Collazo, a quien le mandamos un gran saludo y que prontamente también la tendremos aquí en nuestro programa, que conozcan su material, su trabajo. Pero sobre todo eso que decía el video, y es cierto, si tú fuiste a Uruguay y no probaste el chivito, nunca fuiste, ¿eh? Pero realmente es delicioso, es una, bueno, tú lo mencionabas, una pan muy parecido a la torta milanesa del Distrito Federal, pero es otro sabor, es otra consistencia, el tipo de carne que trabajan allá, el tipo de sabores, etcétera, y las especies. La combinación también es muy importante, como lo decía el señor que narra ahí, precisamente, o sea, los ingredientes puedes encontrarlos en cualquier lado, pero la forma de cómo combinarlos y el pan y todo, o sea, eso es lo que lo hace un platillo típico, a final de cuentas. Exactamente, y aparte acompañado con un delicioso vino de mesa, que hay infinidad de vinos muy buenos, muy buenos, exactamente. Muy buenos vinos. Y bueno, hablando también de las raíces de Uruguay, que son de origen español. Sí, exacto, o sea, ellos han estado a lo largo de su historia ocupados por portugueses, por españoles, y ha habido mucha migración de otros países de Europa, pero principalmente de España, y durante muchos años por españoles. Entonces, se nota mucho en su arquitectura, en sus bailes, en su vestimenta, muy el estilo de las partes andaluzas de España, ¿no? Que son de donde vienen la mayor parte de la gente. Exactamente, y bueno, pues a mí me tocó la fortuna de conocer a la maestra Nire Collazo, pero mucho antes de conocer a la maestra, a mí me tocó conocer a Luis, y a Luis lo conocí en la casa de Inés Grimland, que como lo decíamos cuando hicimos el programa de nuestra amiga argentina Inés Grimland, en esa casa he conocido un montón de gente, claro, gente que va narrando, gente que va a tomar talleres, gente que va a ver espectáculos, y Luis estuvo como espectador de uno de mis espectáculos en Argentina, en Ciudad Capital, y bueno, me tocó la fortuna de conocerlo, y luego cuando me tocó pasar, porque eso es lo que se realiza, tú llegas a Argentina en el vuelo, y para llegar a Uruguay tienes que tomar un ferry,
Y entonces, bueno, puedes hacerlo el viaje por ferry o puedes hacerlo por carretera, que me dicen que por carretera tarda más tiempo. Sí, tienes que darle toda la vuelta. Exactamente, y por ferry pues nada más es cruzar el río. Y definitivamente que es toda una experiencia llegar al Uruguay. Uruguay es un país muy noble, muy acogible, nos recibieron muy bien. La maestra Niré nos ha tratado de maravilla las veces que hemos estado por allá, que ha sido 3 veces en exactos. Y bueno, después de haber conocido a Luis, entonces ya tenía más amistades. También conocí a otra poetisa que se llama Silvia. Y bueno, entre toda la gente nos trataron de maravilla, pero sobre todo tuve un pequeño detalle con Luis cuando nos empezamos a conocer como narradores. Él fue muy enfático en decir que era un narrador tradicional, muy pampero, según lo dijo él, de las pampas, porque aparte le gusta mucho narrar la historia del campo, de los animales. De hecho, su profesión es veterinario. Así es. Es veterinario y bueno, a él le encantan y le fascinan la cuestión de los caballos, de las vacas, de todo lo que sea campo. Y que aparte Uruguay tiene esa, aparte de tener la capital, Montevideo, tiene una gran o una enorme cantidad de extensión de campo. Claro. Y a mí me tocó precisamente viajar con algunos uruguayos hacia la área del campo, lo que es San Juan y San José, que son por el otro extremo de Uruguay, totalmente el campo, vacas por todos lados, un montón de siembra, y a la vez que tienen sus playas hermosísimas. Por el otro extremo tienen todo lo que es campo. Eso sí, no vi, o al menos no me tocó ver ninguna montaña. Es todo así como que muy plano. Había colinas pequeñas, lomerías, pero no montañas como aquí en Monterrey, a la gran diferencia. Pero es un paisaje hermosísimo. Y sobre todo la amistad que se genera con las gentes de Uruguay es hermosísima, porque de alguna u otra manera te tratan al igual, no hay ninguna distinción. Y bueno, el estar también en la capital pues es encontrarte con el modernismo, con lo turístico, con deliciosos restaurantes, hermosísimos edificios. De hecho, me comentabas hace poco que acababas de leerlo, que era muy parecido a la, ¿cómo decían? ¿La en comparación? Lo que pasa es que se le considera un país muy seguro, ¿sí? Y con un nivel económico muy estable. Entonces se le ha comparado con la Suiza de América. Le han llamado la Suiza de América precisamente por eso. Aparte de que en la cuestión socioeconómica se dice que es tan estable que solo la gente con mucho dinero y la gente con muy poco dinero solo representan el 10% respectivamente de ese porcentaje. Entonces es una estabilidad bastante considerable. En la ciudad de Montevideo es una ciudad muy cosmopolita, donde se habla de moda, como se habla de teatro, como se habla de danza, etcétera. O sea, tiene muchos matices. Claro. Y constantemente hay actividades de mundo, o sea, donde se junta gente de mundo en esa ciudad, precisamente por ser una capital muy importante. Claro que sí, como ya lo vimos en el video, pues tiene muchas ofertas turísticas que presentarnos. A nivel narrativo oral, bueno, la maestra Niré Collazo, que ya le dedicaremos un programa específicamente a ella, es una de las grandes ¿cómo le diríamos? De las que abrieron todo este cambio, fundadoras, ¿no? Y Luis ha sido alumno de ella y ha sido alumno mío también en uno de los talleres, y de Inés Grimland y de Laura Di Hipólito y de todas aquellas gentes de Argentina. Pero Luis tiene su propio estilo, su propia forma, tiene una manera, y aparte que en verdad tiene un tono de voz, si por televisión y en video se le aprecia en vivo, es otra cosa. En vivo es un tono de voz natural muy, muy agradable. Y aparte que es un señor que mide casi 2 metros. Así es. Y bueno, pues yo me encantaría que ustedes disfrutaran este primer cuento. Sí, por supuesto. Se llama El Aparecido. Y la verdad es un cuento muy interesante lo que él nos trae ahora. Pues conozcamos a Luis Ramírez de Uruguay. Adelante. Cuando yo era gurí, iba a la escuela como todos los gurises. Pero no es lo mismo que como van a la escuela aquí en la ciudad o y esas cosas. Yo iba a la escuela rural quedaba lejos, éramos 9 gurises, me acuerdo, en aquella época, y la maestra. Y la maestra hacía de maestra, de primero, segundo, hasta sexto. Pero además cocinaba y nos atendía y nos aconsejaba. Y era un placer tener esa maestra. Y nosotros íbamos
íbamos con gusto a la escuela, con gusto que llovía igual íbamos. Hacía un paquetito con la ropa porque no se secara en la maleta y del otro lado llevábamos comida para ayudar a la olla de la escuela. Y era una cosa que nos gustaba mucho, pero claro, cuando volvíamos de la escuela, yo por lo menos tenía un trabajo que tenía que hacer todos los días. Era por lo menos primavera, verano y otoño, que era ir a cuidar las vacas a la calle. Campo chico, calle larga, no pasaba nada, y había que ir a cuidarla, pero no porque se fueran ir lejos las vacas, sino porque pasando una cañada que había 4 kilómetros, había hierba mala. Y es sabido que si las vacas comen hierba mala se mueren. Y había que cuidar que no pasaran la cañada. Bueno, yo iba ahí y me sentaba a jugar a lo que juegan los gurises con pay y con tan solo. De juguete no sabía. Y jugaba a lo que conocía de los grandes. A que era tropero y armaba una tropa con unas piedras, una cosa, y recorría tal pueblo, tal otro, que yo no conocía, pero los había oído nombrar. Y me hacía toda una historia de tropero que me duraba 2 horas. O una historia de una gran jineteada, una criolla en beneficio de la escuela, donde era el mejor jinete, le llevaba todos los premios. O era guitarrero y le cantaba las gurisas de la escuela. Y en eso estaba un día, cuando de repente me di cuenta que se dejaron de balar las vacas, y el ruido de los caballos, los ruidos grandes se fueron todos. Y dije, ¿qué está pasando? Pero también el canto de los pájaros. Como que se empezó a hacer un silencio de esos que te aturan. Y no solo eso, paró el viento, dejaron hasta de moverse los pastos. Yo dije, ¿y ahora qué pasó? ¿Y qué es lo que está pasando acá? Cuando atrás mío había un aparecido. Un aparecido es esa gente que anda vagando por los campos, que tiene su muerte sin resolver. Y me dice, solo vos podés ayudarme, gurí. Y yo ¿cómo le voy a ayudar? Era un guricito de 9 años, era yo. Dice, lo que pasa es que el viernes de noche un cristiano se convirtió en lobizón. Y anduvo ahí atropellando unos gallineros, unas ovejas, y la gente lo corrió con los perros, le tiró unos balazos, y de tan malo que estaba cuando llegó el día, no se pudo volver cristiano. Y todavía sigue andando por ahí haciendo desastre. Sí, pero ¿y yo cómo? No terminé de hablar con él porque había desaparecido. El susto que me pegué fue mayúsculo. Fue desaparecer él y empezó a moverse el aire otra vez, y el ruido de los pájaros y de los animales. Yo subí a caballo, me fui para las casas en la noche para dormir, no te voy a contar lo que fue, porque si había mucho silencio, era parecido acá. Si había algún ruido, anda el lobizón aquí en la vuelta. Esa noche la pasé. Después pasó un día, otro día, ¿qué pasó? Hasta que otro día estoy en un lugar que era mágico, porque había mucho árbol, mucha enredadera, muchas cosas lindas, y mucho canto de pájaro. Y andaba ahí yo paseando. Y de repente otra vez ese silencio que te aturde, que te aprieta, que otra vez lo mismo cuando voy a disparar atrás mío, el aparecido. Voy a disparar para allá y entre los árboles, caminando hacia agazapado el lobizón, que se venía despacito, despacito hacia mí, unos ojos rojos, colorados, una baba que le caían unos dientes grandes. Este es el momento, Guri, me dice el aparecido. Vas a tener que, vos sos el único indicado para matar ese lobizón. Me dio un cuchillo así. Yo agarré el cuchillo pensando que no iba a poder con él, pero casi ni lo sentí en la mano por esa fuerza que te da el miedo, esas cosas. Y entre pelear con un aparecido, con un lobizón, por lo menos un lobizón es perro. Me enfrenté al lobizón. Cuando el lobizón estaba a 2 o 3 metros mío, agarro el cuchillo con las 2 manos y así. Pero fue tan grande, pero tan grande el susto que se pegó ese lobizón, que en ese momento se volvió cristiano. Me dice, hola gurí, ¿cómo andás? Y anduvo así y agarró rumbo a su casa. Y nunca se supo en el pago cuál era el vecino que se transformaba en lobizón. Porque como me enseñó mi abuelita, mi hijo de los vecinos, nunca hay que hablar. ¿Qué necesidad? Y bien. Me preguntabas, ¿qué es el lobizón? Tengo entendido que es hombre lobo, en lobo, o en bestia, en animal, que atacaba primero a los animales y luego a la gente. Claro. Y son leyendas que se cuentan allá en Uruguay para los chicos que tengan un poco de miedo y precaución en el campo, porque se los puede llevar el lobizón. Claro. Pero, por ejemplo, ahorita también notábamos lo que es el acento. Cómo el acento de la gente de ciudad es diferente a la del campo, ¿sí?
el cómo de un país a otro cambia también el acento. Pero cómo cuando ya estás contando, vas agudizando el oído y el acento se va siendo tuyo, o sea, y a veces hasta cuando nos ha tocado, cuando estamos fuera, que terminas hablando con el acento del Claro. país, ¿verdad? Porque eso es algo muy interesante, el cómo se nos va contagiando esa parte, ¿no? Sí, cuando ellos vienen para acá también, Richard Mora empezó a hablar muy regiomontano de pronto, pero pues yo me supongo que es una particularidad a veces de los mismos narradores, Claro. en cómo el acento, la forma, el sonido se va transformando. Pero aparte hay algo muy, muy peculiar en Luis. Luis tiene esa manera de platicarte sus cuentos, porque a final de cuentas es como lo que platicábamos el otro día en cuestión de la oralidad. Muchos de nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestras costumbres de pronto tienen ese tono de plática, Sí. de charla, de que me lo contó mi abuelo o me lo contó mi papá o lo viví con mi familia, que de pronto los acentos, la forma, la corporalidad que toma Luis cuando está narrando Cambia, va es cambiando. muy cambiante. Ahora, claro, cuando ya lo conoces en persona dices, bueno, Luis es así también, ¿no? Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, podemos notar que la diferencia con otros narradores que son más escénicos, sí, que tienen una preparación más de teatro, donde ves más la postura, la impostura de la voz, etcétera. Y acá no, él es más natural, es más franco en ese sentido. El cómo cuenta la historia es tal cual la está sintiendo y la cual está recordando. Claro. ¿Sí? A diferencia de cuando eres oral escénico, que ya preparas una entrada, una música, acá había una música muy interesante, los pájaros y los perros que andaban detrás creaban el ambiente claro. complementario a la historia, ¿no? Pero es un ambiente muy natural y es un ambiente también muy especial para la cuentería. Sin embargo, ahí Luis está de civil. Claro. Está vestido de civil, porque yo lo recuerdo la primera vez que me tocó ver un espectáculo de él se viste como la Gaucho. gente del campo, como gaucho uruguayo, no argentino, que ellos dicen Cambian, que varía cambia, la ¿no? historia. Hay ciertos pleitos ahí entre como costumbres, de que esto es de acá y esto es de allá, como nosotros nos peleamos la Llorona por todas partes, ¿no? Sí. Y bueno, Pero Luis... es de México. Ok, sí, está bien. Yo no voy a repelar contigo eso, pero bueno. Y sin embargo les digo, Luis tiene toda su vestimenta, tiene todo su traje pampero o de la pampa o de gaucho, y la verdad es muy interesante ver cómo él se apasiona, porque esa es una de las cosas importantes. Cuando a uno le gusta algo, Claro. uno le pone el alma, y la voz de Luis tiene esa particularidad. Está dándonos un pedacito de su alma en cada una de sus narraciones. Tiene ese don natural de contarlo como se lo contaron, porque esa es otra de las cuestiones. Él está haciendo tradición oral, está Exactamente. repitiendo lo que en su juventud o su niñez le tocó vivir, o quienes le han narrado a él le regalan esas palabras para que él las interprete de la manera muy en primera persona, muy en lo personal. Así Y es. como habla de su país y él se siente tan orgulloso de ser uruguayo, que le fascina hablar sobre las costumbres del campo. Y cuando tú lo ves, no pasa desapercibido. Aparte que mide, yo considero que 1,80, 1,90. Para mí se me hace muy alto, casi los 2 metros te puedo decir. Aparte tiene esa barba de Santo Claus fuera de temporada, porque la verdad siempre la trae, es muy impactante, su cara grande, es muy grande, pero aparte tiene un corazón enorme. Y la verdad, a mí me ha tocado en ocasiones estar junto con él, compartiendo, conviviendo la palabra. Y es maravilloso. Un gran saludo, Luis, desde acá, desde Monterrey, Nuevo León, con este frío. Un saludoso cálido para ti y para tu familia. ¿Y qué te parece si ahorita que hablabas de vestuario y todo esto, apreciar ese vestuario y ver lo que son precisamente una danza pampera Tradicional. de los gauchos de la pampa uruguaya, y que podamos apreciar esa parte del folclore de Uruguay? Adelante. Adelante.
Perdón por el corte tan brusco, pero así termina el video. Realmente era una probadita de poder que ustedes disfrutaran esta maravilla que es lo de los bailes tradicionales uruguayos. Hay mucho material en internet que ustedes pueden consultar simplemente poniendo Uruguay Natural, que es un promo que se tiene de varios aspectos de Uruguay, y ustedes podrán ir conociendo y viajando. Aquellos que de pronto no podemos ir tan seguido o aquellos que no podemos viajar por cuestiones de costos, pues bueno, precisamente nuestro programa está trayendo este material para que ustedes puedan disfrutarlo desde casa, desde la comodidad del hogar, y puedan ustedes viajar con nosotros con la imaginación y conocer esto, que de pronto vas a encontrar similitudes, como lo decíamos nosotros, en algún rasgo, en algún aspecto, en alguna manera de mover el cuerpo en la danza, etcétera. Aquí lo más importante para nosotros es que ustedes puedan viajar junto con nosotros a los lugares a los cuales nosotros ya por gracia y divina y ayuda de quien sea necesario, los surcidores han podido viajar y participar en estos festivales, y entonces es por eso que les traemos a compartir todo este material y sobre todo hablar de los amigos de la palabra, los hermanos, como lo es Luis para nosotros, y que desde acá, desde Monterrey, le volvemos a reiterar las felicitaciones y saludos, pero también hacer mención de ese gran reconocimiento del rescate de la palabra, del rescate de la tradición oral, del cómo se vivió en aquel entonces en el campo y en las ciudades todo lo que era la narración, y que sigue siendo. Uruguay tiene una presencia enorme con respecto a narradores, más que nada, por ejemplo, la maestra Nire Collazo y otros que, por ejemplo, están las caperuzas, ¿cómo se hacen llamar ellas? No me recuerdo bien el nombre, pero les mando luego también pedir material a ellas para que las conozcan. Son buenísimas compañeras que nos tocó a ellas conocerlas en Córdoba, y ellas también son de Uruguay. Hay mucho movimiento, principalmente exalumnos de la maestra Nire Collazo, que son, como lo es Luis, que se mueven mucho en los teatros, en los museos, rescatando toda esa tradición oral, pero sobre todo dedicado ahora el día de hoy a ese trabajo tan especial que hace Luis del rescatar todas esas historias del campo para llevarlas hacia el escenario y ahí complementarlas con su gracia natural de hombre de campo y aparte la pasión que le pone para la narración. Claro, aparte, fíjate que Uruguay o la gente de Uruguay, primero que nada, como lo decíamos, son gente muy preparada, son gente que le gusta estudiar, leer, está considerada como una ciudad de grandes lectores y aparte de muchas universidades también. Entonces es gente que le gusta escuchar, narrar y escuchar. Claro. Entonces es algo muy, muy bueno el hecho de que ya hay un público que esté deseoso de escuchar. Es lo que nosotros hemos tratado de hacer acá, por ejemplo, en Monterrey, el ir creando públicos y lo hemos hecho y me da mucho gusto el decirlo, de que de repente ya, como nos pasó el viernes, de que te saludan, te reconocen y te dicen, es que yo los he estado siguiendo, no somos amigos ni en Facebook ni nada, pero yo los he estado siguiendo, sigo por ustedes, porque mis hijos comenzaron y los vieron y quieren seguir. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque eso quiere decir que se está haciendo un público. Claro. Y ellos, la maestra y sus alumnos, han hecho un gran trabajo, sobre todo en Montevideo, de crear público para la narración, claro, para que les guste escuchar y que los acuda a los eventos. Porque yo he visto las imágenes que tú has traído cuando tú has estado allá y se llenan los recintos. Y eso es algo muy importante, el que se llene el recinto para ir a escuchar a un narrador. En eso es muy similar a Argentina. Ellos tienen mucho la costumbre de realmente asistir a todo tipo de eventos, sobre todo de narración oral. Y en este caso en Uruguay tiene unos espacios hermosísimos. Yo creo que, como te digo, voy a insistirle mucho a la maestra Nire de poder hacer su programa. De que ya nos mande el material. De que ya nos mande su material y maestra, pues esto pudiera ser un llamado más fuerte para invitarla también a que esté aquí con nosotros. Pero me ha tocado, la verdad, conocer espacios increíbles, museos, teatros,
formidables, que me gustaría tocar ese tema más que nada ya en el programa de la maestra. Y ahorita con Luis dedicarnos un poquito también a esa otra parte que también Luis y la maestra se han preocupado por llevar las narraciones a otras de las áreas de Uruguay, Claro, claro. en el cual, por ejemplo, se hacen las ferias del libro en San José, que me toca a mí estar, que es maravilloso también, los chicos que llevan a las ferias del libro, las entrevistas que nos realizan. Es más, el hotel donde nos hospedaron en aquella ocasión era hermosísimo en el campo, unas cabañas que con un frío de veras como el de ahorita aquí, hermosísimo el lugar, muy natural, unos desayunos que bueno, ya está haciendo hambre para la hora de la cena y yo creo que esto ya está empezando a crujir la tripa, pero vamos a hablar un poquito más también sobre esa otra parte, porque bueno, Montevideo es un crisol también de historias antiguas, de pasado muy maravilloso, que ese tema me gustaría tomarlo en otro programa con la maestra Niré. Claro. Y entonces, volviendo al tema con Luis, es precisamente ver esa otra parte natural del campo, de los animales. Yo la verdad, honestamente, no soy muy dado ni a los caballos, ni a las vacas, ni nada de cosas de granja, porque los tuve cuando era chico, que viví con la abuela. Ahora de grande no me atrae tanto, me atrae más otro tipo de cosas, pero realmente estar en el campo y escuchar a Luis narrar sus historias es maravilloso. Claro, aparte, una de las grandes partes económicas de Uruguay es precisamente la ganadería y la agricultura. Exacto. Sí, como comentábamos hace rato, lo que son la parte de los vinos es algo muy, muy bueno. Tal vez no son, por decirlo de alguna manera, tan reconocidos como los argentinos o chilenos, pero es muy, muy fino el tipo de vino que ellos tienen, muy sabrosos, y que también, como muchos lugares, se dedican a la exportación de ese tipo de productos, ¿no? Entonces, hay mucha vida en el campo, mucha gente en el campo, entonces por eso es muy importante el salvar esa tradición oral, esas historias que suceden entre los viñedos y los animales, ¿no? Claro, y sobre todo también que hablan de la naturaleza en específico y sobre todo de las raíces de la gente que llegaba a vivir ahí en el lugar y que cuenta sus historias. Así es. ¿Pero qué te parece si vemos otra de las historias? Claro, vamos a escuchar ahora una historia más de Luis que se llama El Tango. Adelante. No sé si ustedes saben que el tango se empezó a bailar en la orilla de la ciudad. Porque en el centro, antiguamente, por allá por 1900, capaz que antes, el tango no se bailaba, eran valses y minuecos, avenidas de las Europas. Y se empezó ahí en la orilla de la ciudad. Y aquel hombre esa tarde encerró los terneros temprano. Encerró los terneros temprano porque hubo un hombre solo, sábado, y quiso ir para el pueblo en busca de un poco de diversión y carne. Se vistió, se lavó, subió a caballo, se fue para el pueblo. Le habían dicho de unos lugares que tenían como unos farolitos hacia afuera o cosas que decían perincundines, que de ahí salía esa música nueva que llamaban el tango. Bueno, y él fue y entró. Pero hermano, cuando entró, toda esa gente vestida con saco, con sus sombreros, raros, pañuelos, y bailando esa música rara. Medio se fue contra la pared así, se sentó en el mostrador, pidió una caña y se puso a mirar a ver cómo era el ambiente. Y en eso estaba cuando sintió una mirada que lo traspasaba. Y cuando esas cosas pasan, que casi todo el mundo le ha pasado, busca a ver de qué ojos sale esa mirada tan fuerte. Y los encontró, y esos ojos eran los dueños de una muchacha flaca, con cara de soledad. Y como los ojos mandaban, él fue y le invitó a bailar. Y lo fue envolviendo esa música sensual, casi sensual que es el tango. Él, con la torpeza de sus pies, acostumbrado a la tierra, al barro, de las alpargatas. Y ella, con paciencia y calidez, lo fue llevando en ese abrazo, que fueron aprendiendo a dejarse envolver con esa música, hasta que dejó de oírla para sentirla la música, igual que la flaca. Y esa noche encontró la carne que había venido a buscar. La diversión vino un tiempo después, cuando otra tardecita, y cerrando los terneros, volvió a mirar a esos ojos.
que ahora tenían tanto amor y tanta ternura, que abajo de las sauces bailaron todos los tangos del mundo sin música. Este video me hizo recordar, yo de niño tenía una impresión muy grande cuando iba al campo, cuando iba a la casa de la abuela. Es algo que no se me olvida, porque la mayor parte de la casa tenía piso de tierra. Y uno de los detalles que siempre me gustaba era llegar y que la abuela ya había barrido. Y yo de niño decía, ¿cómo? O sea, un piso de tierra barrido. Y claro. sí, era curioso. Cambia un montón. El sonido de los gallos y las gallinas, el sonido del viento en los árboles. Había muchos mezquites ahí en la casa de la abuela que rodeaban la casa. Estaba muy hermoso. Y muchos animales también. Burros, gallinas, perros. ¿Qué más había? Patos. Pues animales de granja, pollitos. Las gallinas con pollitos era formidable cuando nacían los pollitos que veías que corría la gallina y iba todo un montón de como 14 o 15 pollitos corriendo detrás de la gallina, o cuando llevamos ahí que rescatamos un ganso. Yo nunca había criado un ganso y me arrepentí luego porque son bastante fuertes, y es más, venía el cartero a la casa de la abuela y el primero que salía en lugar del perro era el ganso y correteaba al pobre cartero. Y cómo el ver a Luis aquí en esta imagen en el campo donde está él, supongo que es su casa o su rancho, ver el pasar de correr a los perros de manera tan natural, que está el ambiente tan en su casa, la manera sentada de él con las piernas abiertas, de sentirse seguro, de sentirse en su espacio y en su tiempo, me hizo recordar cuando la abuela terminaba de cocinar nos contaba historias, o mi tío que también contaba historias, nos platicaban de lo común, de lo que sucedía, de lo que pasó en el campo, de los espantos. Claro. Y más cuando empezaba a caer la tarde, que ya se iba oscureciendo todo, nos contaban muchas historias de aparecidos. Acá en Nuevo León tenemos también esa tradición que sin embargo se ha ido perdiendo con el tiempo, porque bien lo comentábamos el otro día, las costumbres han ido cambiando por cuestiones de modernidad, por cuestiones de lo que tú quieras, pero se va perdiendo esa etapa o esa parte importante del contarle a tus hijos, a tus nietos, quiénes somos y de dónde venimos. Claro. Creo que Luis es un ejemplo muy tradicional de decir, esto es él, esto es su tierra, esto es su país. Claro. Y bueno, en ese sentido, Luis, felicidades, admiramos mucho tu trabajo y queremos que de alguna manera este programa sea dedicado a tu trabajo y a tus cuentos, y que en Monterrey se te conozca. Posiblemente, esperemos en Dios poderte tener acá en vivo en alguna de las ferias del libro de nuestros proyectos del COEI. Vamos a ver la posibilidad de invitarte. Claro. Aparte también el objetivo, aparte de mostrar el trabajo, la sencillez de todo esto, es precisamente mostrarles el cómo nosotros en casa podemos hacer lo mismo. Podemos crear estas historias de tradición oral. Si no las tenemos, las podemos platicar. Sí, podemos platicar de cómo nos iba de niños y veamos cómo a los niños les puede ir interesando. Sí, muchas veces la gente se queja, es que los niños no nos escuchan, los jóvenes no nos escuchan, pero no nos escuchan porque a lo mejor no le estamos diciendo nada importante. Hay que decir cosas importantes. Hay que enseñarlos a escuchar también. Claro, porque también nosotros no los escuchamos a ellos. Por supuesto. Esa es una de las grandes variantes y una de las grandes complicaciones, el que queremos ser escuchados, pero no escuchamos al otro. Así es. Entonces, aquí el otro día que dábamos un taller en la normal superior, hablábamos precisamente de la importancia de retomar las historias caseras. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Por ejemplo, en el caso de ellos, que son la mayoría de origen español, portugués, todos estos relatos vienen desde ese entonces. Claro. Desde esas historias. Tienen sus raíces, ya vienen desde Europa, y acá lo complementan, lo aderezan con la armonía del espacio, con las historias que ya existían. Entonces, es un jugar.
Claro, eso. aquí sería reflexionar un poco sobre lo que nosotros los regiomontanos tenemos para contar. El próximo año, a partir de enero, nosotros vamos a estar en un espacio especial que ya les avisaremos con tiempo para verificar, y precisamente estamos buscando que la gente retome esas historias, eso que le contaron de niño, eso que escuchó por casualidad o eso que escuchó que no debería de escuchar, porque también sucede que cuando nosotros de niños se nos decía vete de aquí porque van a hablar los adultos, uno paraba la oreja y de veras que uno se enteraba a veces de cosas que no comprendías, pero que al menos se te parecían interesantes por nada más por el hecho de haber dicho que era cosa para adultos. Claro, los niños de hoy ahora son más difíciles de impresionar. Sin embargo, el escucha, y me refiero desde niños pequeñitos hasta 100 años, la escucha siempre ha estado dentro de nosotros y siempre ha habido ese interés. Ahora bien, como yo lo planteaba en el taller, depende de cómo lo cuentes, Claro, depende de cómo te escuchen. Entonces considero que en una de las características de Luis es precisamente eso. Tiene una voz encantadora. Aparte que el manejo de la voz, la suavidad que que impone con su voz, a pesar de que su figura física es bastante, llamémoslo imponente o grande, es una delicia escuchar la voz de Luis y sus historias también. Entonces, volviendo al tema de los que queremos invitarlos, es a partir de enero, vamos a estar ya avisándoles con tiempo, pero vamos a tener esa oportunidad en Monterrey de poder empezar a recopilar esas historias que están en tu casa, en tu familia, con tus abuelos y que te contaron de alguna manera y que ahora podrás tú, en cierta manera, compartirlo con los demás. Aprovechando esta apertura que nos da el estilo de Luis, es como nosotros vamos a empezar a partir de ahora a invitarlos a todos ustedes, desde Monterrey al mundo, quien quiera compartir historias, cuentos, mitos, leyendas o simplemente oralidad. Es más, hasta los chismes, hasta los dimes y diretes, como decía mi abuelita, también son importantes y se pueden comentar. Solo escríbenos y contáctanos a las siguientes direcciones. Claro que sí, nos pueden contactar a surcidores.tv@outlook.com. Ahí nos pueden contactar, o directamente en Facebook, que es también la misma dirección, surcidores.tv y diagonal Facebook. Ahí nos pueden mandar sus mensajes, hacerse amigos de nosotros y por supuesto que los estaremos recibiendo con mucho gusto. Y a propósito de narrar de diferente manera, el gobierno de la Secretaría de Turismo, de Uruguay, hizo un video en la cual no hay palabras, pero que cuenta mucho de Uruguay y lo enmarca. Y eso es algo muy importante. Sí, vamos a ver hermoso este siguiente video. Adelante. Cada vez que voy, traigo algo de vos, te volves recuerdo, por eso siempre vuelvo. Cada vez que voy, llega algo mejor, por eso yo te quiero. Llego, voy y vuelvo, yo voy, voy llegando y vos vas quedando. Yo voy llegando a vos y vos vas quedando adentro. Voy llegando, vas quedando. Y bien, eso es Uruguay enmarcado. Exacto, es como esas pequeñas postales vivientes que también, volviendo a la temática del recordar, yo me acuerdo mucho que en casa se tenía la costumbre de recibir tarjetas. Ajá. Tarjetas de cuando viajaban, cuando por primera vez mi hermana fue a Guadalajara, nos mandó una tarjeta de Guadalajara. Y así postales que de pronto, fíjate que se me está aprendiendo el tratar de hacer un taller de eso, de recopilar tarjetas de las que antes se acostumbraban a mandar. Claro. Y por qué no hacerlas cuentos.
Aquí, por ejemplo, en el video podemos apreciar esos paisajes uruguayos tan hermosos que son plasmados en un cuadro, enmarcados, vaya. Enmarcados en un marco. Como imagen que perdurará en la memoria de quien esté viendo este programa. Así es, y dentro de todo este marco de Uruguay y Luis Ramírez, ¿qué te parece si escuchamos otro cuento de él? Que es un cuento muy bonito y por eso en mi opinión, vaya, de los tres me gustó más para dejarlo al final, porque habla precisamente de esa tradición oral, de esa quehacer del campo, más que nada. Y esta historia se llama El Huasquero. Adelante. Lazos, oveos, pretares, pecheras, bozales, cabrestos, riendas, cabezadas, maneas de 2, maneas de 3, encimeras bien cocidas. Eso, muchas otras cosas salieron de las manos de aquel hombre taciturno, que era huasquero, estaba en el pueblo. Él había sido capataz de estancia durante muchos años. Y ahí ya era un huasquero reconocido, de muchos lados iban a llevarle trabajo. Y mucha gente dirá que es un huasquero. Muchos tienen tendencia a confundirlo con talabartero, porque hace cosas en pueblo. Pero no, el huasquero es un hombre campo, que hace los enseres y las cosas que necesita el hombre campo para trabajar. Y como sabe cómo usarla, sabe cómo hacerla. Le hace todo de cuero crudo. Cuero que tiene que traerlo, cortarlo, sobarlo, acomodarlo para cada uso. Y claro, ya con sus 70 y pico de años, este hombre ya no le daba ni el pulso ni la vista para cortar esos tintos parejitos, para deslidarlo despacito, o para hacer las trenzas y matarle esos remates donde nadie los viera. Y hablando con la vieja, que ellos habían vivido como 40 años juntos, llevaban, y todo lo decidían entre dos, decidieron tomar un ayudante. Pasó un ayudante, pasó 2, pasó 3, duraban 3 días, 4 días, 5 días, ninguno servía hasta que un día vino un guricito nuevo, que venía del campo, recién venido del campo, y empezó a trabajar. Pero no empezó a trabajar para que lo vieran cuánto rendían y lo bien que hacía las cosas. Él trabajaba tranquilo, medidamente y a gusto, y el viejo enseñaba y el gurí aprendía. Cuando este muchacho preguntaba con criterio. Y a estos viejos les fue gustando la forma de ser del gurí. El viejo le enseñó a hacer trenza de 4, de 5, redondas, chatas, y le iba prolijando las cosas para que el gurí aprendiera. Hasta que un día lo vio traer un cuero, longear, estaquearlo, secarlo. A los días lo cortó para los usos que le iba a dar y empezó a sobarlo con esos golpes rítmicos que más que golpearlo parecía que le estaba acariciando el cuero. El viejo lo miró, se miraron con la vieja y al otro día cuando vino el gurí lo llamó. Venga gurí para acá, dice que yo lo vi trabajar el cuero el otro día, los trabajos que estaba haciendo, y solo una persona que trabaja el cuero con ese respeto y con ese amor, yo le puedo dejar la herencia, que es mi oficio de huasquero, le voy a enseñar todo lo que yo sé. Hombre de campo, eso Así es huasquero. Huasquero, sí, y aparte que trabaja con la piel, o sea, el darle para hacer instrumentos. Entonces, Que acá nosotros lo llamamos talabartero. no, eso es lo que dice, no es lo mismo, no hay que confundirlo. Dice, muchas veces es confundido con el talabartero. No, él hace instrumentos de trabajo. Ya. Sí, el talabartero hace más cosas de uso, sí, más como carteras y cosas por el estilo. Ya. Entonces, el huasquero es el que hace cosas fuertes para trabajar, más que nada. Claro, el que hace las herramientas, me imagino yo. Así es. Bueno, pues a grandes rasgos y en poquito y breve tiempo hemos conocido a Luis Ramírez y sus historias, Claro. Hemos conocido una parte de Uruguay, hemos viajado con la imaginación y sobre todo hemos estado platicando con ustedes de la importancia de compartir la palabra. Así de simple, las historias. El otro día estábamos también en una función con papás y sus niños y hablábamos sobre la importancia de qué contarle a sus hijos, el origen, la identidad, la parte que nos tocó vivir o escuchar o que nos platicaron. Anteriormente se acostumbraba mucho eso. Es que me Claro. platicaron.
es que me dijeron, de hecho nosotros en el fórum creamos el espacio del Te Conté, Así es. precisamente, y no pedimos que nos pusieran ninguna publicidad, porque el sentido del Te Conté era precisamente una expresión que yo le escuchaba mucho a mi abuela, que te decía, te conté que vino la tía Francisca, o te conté que pasó esto allá en el mercado, te conté, o sea, definitivamente tiene dos connotaciones, Claro. te conté, que era como inició en un principio la idea en mi cabeza de crear un espectáculo para tomar el té, que aquí no se acostumbra mucho en el norte por nuestros calores, pero hay té frío también ahora. Ahora ya. Pero sin embargo, el te conté venía más hacia la connotación de decir algo que yo me enteré y te lo estoy comunicando. ¿Para qué? Para que tú también lo cuentes y se entere otro, y ese otro haga la cadena y se vaya esparciendo en el te conté esta historia, ¿no? Así es como Luis también nos presenta sus historias desde la naturalidad del campo, desde la naturalidad de él, y al cual le mandamos un hermoso y grande abrazo, hermano de la palabra, desde Monterrey, México. Claro, aparte muchas veces, siguiéndolo con lo que decías, muchas veces dices que, ¿qué les cuento de mis abuelos, de mi infancia? No pasó nada extraordinario. Yo siento que es, como decías ahorita, dependiendo cómo lo cuentes, ¿sí? Si tú te pones a recordar realmente de esa magia que tú sentías o que tú vivías cuando estabas más pequeño, le puedes imprimir esa misma magia en este momento. Siento que también muchos de los problemas del mundo, no de nuestra ciudad, sino del mundo, es precisamente eso. Nos hemos dejado llevar por las prisas, por el apuro, por la cuestión económica, por la seguridad, por todo lo que tú quieras. Y hemos dejado de imaginar, de sentir, de comunicar. Entonces, el otro día veía, desafortunadamente, en una fotografía que me envió un amigo, donde están todos reunidos en un café y todos con el teléfono en mano. Claro. Y entre ellos también estaban platicando en ese teléfono. Entonces, ¿qué dices tú? ¿Necesitamos de un aparato para podernos comunicar? No. Podemos comunicarnos con la palabra directamente. Recordemos aquello que vivíamos cuando no había esos aparatitos, claro, y comuniquémoslos antes de que se pierdan esas historias. Y bueno, en última de casos, como dicen, si no puedes con el enemigo, únete, pues entonces usa el teléfono para comunicarte y contar esas historias también por teléfono, que a final de cuentas es la única manera que, según dice la gente, se pueda leer también. Fíjate que ahorita me haces recordar una publicidad que hubo hace algunos años, precisamente con el teléfono, donde decían que el teléfono era para acortar distancias, no alargar conversaciones. Claro. O sea, eran para cosas puntuales. Ahora no, ahora es para estar todo el día conectado en el teléfono, a final de cuentas. Claro, y de pronto, desgraciadamente, pero bueno, las cosas van cambiando. Y digo desgraciadamente porque se han perdido muchos detalles que a lo personal me agradaban antes. Sin embargo, pues hay que actualizarse también. Claro. Y si esa es la cuestión, pues entonces hablemos por donde sea. Así es. Ya sea por teléfono. Pero comuniquémonos. Por favor, exactamente. Y de hecho, comuníquense con nosotros, escríbanos. Si tienen algo que contar, aquí lo pueden contar. Así es. Y no solo de Monterrey, del Distrito Federal, de Guadalajara, de todos aquellos que se conectan por internet y que estén interesados en que se les conozca la voz, se conozcan sus historias. Mándenos, escríbanos historias y nosotros las haremos vivas aquí en nuestro programa, surcidores.tv. Sí, de hecho estamos preparando para el próximo año precisamente una serie de entrevistas de gente que ya nos está dando sus historias, sus comentarios, para poderlos pasar con gente que no se dedica a la narrativa profesionalmente, pero para que ustedes que dicen que no saben o que no se van a dedicar a esto, que vean, los narradores somos todos. Todos Exacto. Narramos de alguna manera, pero muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, seamos conscientes de lo que decimos, y eso es muy bueno. Pero sobre todo hagámonos responsables de aquello que decimos también. Así es que nosotros los invitamos a que sigan nuestro programa. Luis Ramírez, muchas gracias. Espero que este programa sea de tu agrado y esperando que pronto nos volvamos a ver en Uruguay y, ¿por qué no?, a lo mejor aquí en Monterrey, México. Claro. La casa está abierta, tanto para ti como la maestra Nire Collazo. Les mandamos un gran y enorme saludo.
Claro. Y también para todos los que viven aquí en Monterrey y la zona metropolitana, les invitamos el próximo domingo, 1 de mayo, 1 de diciembre, ya me fui a otro año. Sí, el 1 de diciembre. Tenemos que terminar este, hermano, El primero. Estaremos presentándonos en la plaza principal de Juárez, Nuevo León, ahí a las 2 de la tarde, ya con las historias de Navidad. Entonces, los esperamos que acudan ahí. Es un evento masivo y es totalmente gratis. Próximo programa estaremos hablando ya de las tradiciones navideñas desde aquí, desde Nuevo León para el mundo. Y este es nuestro programa Surcidores.tv. Y nos escuchamos y nos vemos en el próximo cuento. Hasta la próxima. Hasta la próxima.